En la educación se juega buena parte de los destinos de una nación. Se juega la construcción de ciudadanía, se juega la productividad de sus actores, de individuos, se juegan elementos fundamentales de convivencia. Y por supuesto que no es solo en la educación formal en donde esto se juega, hay otros ámbitos educativos, otros espacios de socialización. El ejemplo de camaradería que vi hoy aquí es un espacio de socialización, de construcción de sentido, pero la educación de los chiquilines entre los 4, 5 y 17, 18 años constituye una responsabilidad fundamental de los estados, sin lo cual es muy difícil construir destinos de convivencia y destinos de inserción en el mundo actual, globalizado, exigente, competitivo, que permitan la mejora del bienestar y lograr también la igualación de oportunidades. La educación es, de todos los ámbitos de lo que llamamos políticas sociales, la que por excelencia se orienta a generar igualdad de oportunidades en un mundo que sabemos desigual. Estas son las brechas de escolarización de la población de 15 a 17 años. Esto es, chiquilines de 15 a 17 años que no están asistiendo al sistema educativo. No están en un aula, que es donde tienen que estar. ¿Sí? Y esto es para toda América Latina. ¿Sí? Si miramos en el año 2000, Uruguay se encuentra, si quisieran hacer un ranking, en el cuarto lugar de menores brechas de escolarización. Año 2000. Brasil, Argentina y Chile tienen aún menores brechas que nosotros. ¿Sí? Eso en el año 2000. En el año 2013, acá está Uruguay. ¿Sí? Ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países por delante de Uruguay en términos de cierre de las brechas de escolarización. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? No a que Uruguay empeoró, sino a que los otros países mejoraron y Uruguay se mantuvo estable. Es decir, Uruguay en 13 años no logra cerrar en forma sustantiva sus brechas de escolarización. Les voy a contar una cosa que refiere a esto y que proviene de la neurociencia. No sé si ustedes han visto alguna vez unas láminas que se muestran que son el cerebro humano a los 0 años, cuando nace el niño, y el cerebro humano a los 2 años. Una cosa fantástica es. De una cosa casi vacía, con unas pocas conexiones, se transforma en una inmensa maraña de conectividades, ¿verdad? Que son justamente la sinapsis, los elementos eléctricos de conexión que se están generando en el cerebro y las ramas que permiten luego el pensamiento, etc. Esto entre los 0 y los 2 años. Por ello, por supuesto, el tema de inversión en primera infancia es parte de nuestro sistema educativo y debemos fortalecerlo. Entre 0 y 2 años se forja esto. Pero lo que no nos cuentan, porque eso se usa mucho, lo que no nos cuentan es qué pasa entre los 15 y los 20. Entre los 15 años y los 20 años, esa maraña de sinapsis se vuelve mucho más rala, mucho más rala. Hay muchas que se pierden. ¿Saben por qué? Porque el cerebro está eligiendo las que considera eficientes. Entre los 15 y los 20 años es donde se generan las peores adicciones. Si un cerebro empieza a percibir que hay un insumo a placer a los 15, 16 años, esa sinapsis se fija. ¿Sí? Mientras que el vínculo entre esfuerzo y logro y el placer que da sentir que uno hace, por ejemplo, sin ir al psiquiatra, el esfuerzo que el caballero desarrolló, y el logro que eso genera, y eso aparece y se instala, entonces eso es lo que se va a instalar. Entonces, entre los 15 y los 20 años nosotros queremos a los chiquilines en el sistema educativo, no los queremos afuera. ¿Sí? Su lugar natural es la familia y el sistema educativo. ¿Sí? Bueno, nosotros no logramos cerrar nuestras brechas, y no logramos cerrar nuestras brechas en esos 13 años, y acá tenemos uno de los elementos que surge de ello también, o que se deriva de ello, que es el problema del egreso. Nuestras tasas de egreso de secundaria son las más bajas de la región luego de Guatemala, Nicaragua y Honduras. ¿Sí? Es decir, en Uruguay el egreso de la secundaria de los jóvenes, entre 21 y 23 años se les pregunta quién terminó la secundaria, presentamos tasas por debajo de todos los países de América Latina, primero, de todos los países de América del Sur, y de casi todos los países de América Latina, con excepción de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Guatemala, Nicaragua y Honduras, sí, correcto. Esta barra muestra la tasa de egreso de secundaria. Esta barra, soy daltónico, así que yo creo que esto es rojo, pero puedo estar equivocándome. Esta barra muestra la tasa de egreso de la población más pobre, del 30% más pobre.
La tasa de egreso del 30% más pobre en Uruguay, esto de los que finalizan secundaria, es menos del 20%. Menos del 20% de los chiquilines del 30% más pobre finalizan, ¿sí? La secundaria. Es de las más bajas, ahí sí, de toda América Latina. Lo otro, que ya surge de acá, acá se puede ver, pero lo otro que vemos es que Uruguay presenta la mayor desigualdad en las tasas de egreso entre pobres y no pobres. ¿Sí? Uruguay, ustedes saben que es un país cuyo coeficiente de desigualdad, medido de diferentes maneras, es de los más bajos de América Latina. ¿Sí? Ahora, las sociedades se construyen y se forjan en esta etapa y no vamos a poder sostener una sociedad mínimamente igualitaria con estas diferencias y desigualdades que estamos teniendo en los niveles de egreso. ¿Sí? Ya estamos pagando un costo muy alto, en donde luego de casi 11, 12 años de relativa bonanza y de crecimiento en materia de empleo en Uruguay, no logramos superar elementos claros de fractura social. Y eso tiene mucho que ver con el fracaso educativo. Mucho que ver con el fracaso educativo, no de los chiquilines, del sistema. Como país estamos fracasando en términos educativos. Esto muestra datos similares, no me voy a detener demasiado. Simplemente la estabilidad en las tasas de egreso del ciclo básico y en las tasas de egreso de secundaria. No lo hemos logrado cambiar desde 1990 al 2015. Hemos mantenido tasas estables de egreso en la media básica y en la media superior. Muy bajas, por otra parte, en comparación al contexto regional. Yo sé que esto puede parecer complicado, pero les quiero mostrar un dato nada más. Para quienes alguna vez se divirtieron con cosas de estadística, esto es normal, para quienes no, lo explico mínimamente. El eje de acá abajo, este eje, ustedes ven unos puntitos acá, ¿verdad? ¿Se ven los puntitos? El eje de acá abajo mide la riqueza del país, el PIB per cápita. El eje de acá mide la tasa de egreso de secundaria. ¿Sí? Como ven, hay una relación. A mayor PIB per cápita, mayor tasa de egreso de secundaria. ¿Sí? Que es lo esperable. Estos puntitos son los países. Honduras está acá, tiene un PIB per cápita muy bajo y tiene una tasa de egreso muy baja. ¿Sí? Chile está acá, tiene el PIB per cápita más alto de América Latina hoy, PPP, en poder de compra, y tiene la tasa de egreso más alta. Acá no está Uruguay. No lo puse a Uruguay acá. Lo saqué del gráfico. Acá se los puse a Uruguay, es lo mismo. Este y este es el mismo, pero acá está Uruguay. ¿Ven dónde está Uruguay? Uruguay está acá. Es decir, para su PIB per cápita, Uruguay debería estar acá. Pero está acá, en tasa de egreso de secundaria. ¿Sí? Es decir, nosotros no podemos achacarle a la riqueza relativa del país ni a sus niveles de pobreza las bajas tasas de egreso que tenemos de secundaria. Otros países con situaciones económicas mucho peores y con situaciones sociales similares o mucho peores que nosotros presentan tasas de egreso de secundaria mayores. ¿Sí? Es decir, que hay un problema que lo tenemos instalado en el sistema. No es, por supuesto que los componentes sociales sabemos que afectan a todos. Pero en otros países eso pasa también. Y sin embargo, el sistema no los excluye de tamaña manera como los excluye en Uruguay. Esto nos dice dos cosas. La primera que nos dice es que efectivamente hay una responsabilidad de nuestro sistema educativo. No es solo un problema de contexto social, lo que yo les decía. Porque existe una relación muy fuerte entre la riqueza de un país y sus tasas de egreso, ¿sí? Y Uruguay se descalza de esa relación, es que estamos con un problema del sistema educativo. Y lo segundo que me dice es que si esa relación es cierta y se sostiene en el tiempo, o bien Uruguay ajusta sus tasas de egreso a su PIB per cápita, o eventualmente su PIB per cápita se va a ajustar a sus tasas de egreso. Acá les muestro algunos resultados simples para que vean, estos son los resultados de aprendizaje. Hablamos de cobertura, ¿verdad? Hablamos de egreso y ahora hablamos de calidad, aprendizaje. ¿Qué aprenden los chiquilines? Nuestros chiquilines aprenden poco en comparación al mundo, promedio en comparación a la región
y a veces un poquito mejor que la región incluso. Yo sé que esto es parte del diagnóstico que cuando se escucha se dice, qué horrible lo que nos pasa en PISA. Y es verdad, es muy malo lo que nos pasa en las pruebas PISA de aprendizaje. Pero es mucho peor lo que nos pasa en cobertura y egreso. ¿Sí? En verdad, en aprendizaje sí estamos dentro de lo que sería esperable para el peor alumno del mundo, que es América Latina. No es que sea bueno, pero no somos radicalmente distintos. No es un Uruguay con un PIB per cápita similar a Chile, pero con tasa de egreso similar a Honduras. Es un Uruguay con PIB per cápita similar a Chile y con pruebas PISA similar a Chile. ¿Sí? Ahora, es malo, es muy mala, acá me dejaron un clavo para que no camine tanto. Lo que sí es malo es la evolución de los valores de PISA. Es decir, mientras otros países mejoran, nosotros no logramos mejorar en nuestras pruebas de aprendizaje. Ahí lo ven para todos los países de América Latina y Uruguay, que cuando uno mira de nuevo en el año 2000 se encontraba dentro de los países claramente con puntaje superior en PISA, luego se entrevera dentro de lo que es el pelotón de los que están mejor, ¿verdad? Pero lo que pasa es que todos los otros mejoran, mientras que Uruguay no. Entonces ahí tenemos un segundo problema que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes. Bien. Paro acá con la parte diagnóstica y vamos a pensar un poco en los elementos propositivos. Antes de irme a la parte propositiva, quiero que miren este gráfico que parece complicado, pero tampoco lo es. Esta es la cantidad de chiquilinas que se embarazan, mujeres, en verdad, mujeres que se embarazan por edades, ¿sí? Las edades están acá abajo. A los 29, 30 años, el 90% de las mujeres sin educación secundaria ya fueron madres, a los 29 años. De hecho, a los 17 años, ya un 40% fueron madres. ¿Sí? Si miramos en las mujeres con educación universitaria, recién las mujeres a los 19 y 20 años empiezan a algunas pocas, menos de un 10%, a quedar embarazadas y ser madres. Lo que quiero mostrar acá, en verdad, lo importante de tener claro acá es que muchas veces escuchamos en la televisión o en la radio el problema del embarazo adolescente y el abandono del sistema educativo. Pero la relación es al revés. No es que las mujeres quedan embarazadas y luego deben abandonar el sistema educativo. Es porque son expulsadas o no son retenidas dentro del sistema educativo que aumenta enormemente su probabilidad de quedar embarazadas. ¿Sí? Es la relación inversa la que es importante entender para nuestro país. Y Uruguay tiene, no es casualidad, al igual que con la tasa de egreso de secundaria, un valor de fecundidad adolescente, de embarazo adolescente, absolutamente desatado de lo que sería esperable dada su fecundidad normal. ¿Sí? De nuevo, somos un caso desviado y tiene mucho que ver con la educación. Bueno, ¿por qué estamos en esta situación y qué podemos hacer para cambiarla? Nuestro sistema de educación es un sistema descoordinado entre niveles y que, para decirlo en forma muy sintética, tiene estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XX y programas del siglo XIX. Esto es, digamos, una forma básica de entender el desajuste que tiene el sistema educativo con respecto al mundo en el que vivimos hoy. Y tenemos que obviamente llevarlo a que sean estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XXI y programas del siglo XXI. El gran problema, el gran agujero nuestro, si bien todo el sistema educativo es responsable, es la educación media. ¿Sí? En primaria tenemos un problema serio de calidad de aprendizajes, pero no tenemos un problema de cobertura ni de egreso. ¿Sí? Los chiquilines, los niños, atraviesan primaria, la atraviesan en forma relativamente continentada, llegan al final y ahí hay dos problemas sí que tenemos que atender. La calidad de los aprendizajes y por el otro lado la alta tasa de extraedad. Muchos chiquilines que repitieron, ¿sí? El año y que llegan ya con 13, 14 años a empezar la secundaria. Ahí tenemos un problema y ahí tenemos que trabajarlo
y una de las formas de trabajarlo es irnos de lo que es un currículum parecido a la Sierra de las Ánimas, de la carrera de 100 kilómetros en extensión, ¿sí? Pero muy poco profundo. Es un currículum extensísimo que intenta cubrir de todo, pero muy poco profundo. No logran aprender bien fracciones, no logran aprender bien lectura continua de un texto, ¿sí? Las herramientas fundamentales que nos permiten después seguir aprendiendo son la lectura y la matemática. Estos dos elementos se diluyeron en el currículum del 2008 y ya se habían diluido en el currículum del 2000 y generamos un modelo que aún con 4 horas y media, a veces con escuelas de tiempo extendido, queremos meterles muchísima información y contenidos y no nos detenemos lo suficiente en garantizar la profundidad en la adquisición de ciertas herramientas y competencias, ¿sí? Una confusión que en primaria es moderada, pero que hay que cambiar, que es confundir extensión en contenidos con calidad educativa. Cuando lo que tenemos que entender es que la profundidad en el manejo de herramientas cognitivas, de competencias para poder hacer y aprender, es la clave del aprendizaje. No tanto la cantidad de cosas que le meto entre oreja y oreja al chiquirín, ¿sí? Pero en educación media es donde tenemos el problema mayúsculo. La educación media es un paradigma equivocado, esto ya lo mencioné, sumado a una gestión muy mala. Es decir, es un mal paradigma mal gestionado, ¿eh? Imagínense si en el fútbol supiéramos que efectivamente hay un sistema mejor para jugar que todos los otros. Pongámosle un 4-4-2. Y a mí me hacen jugar con un 5-3-2. Perdón, a Bielsa lo hacen jugar con un 5-3-2 y a mí me hacen jugar con el 4-4-2. Igual me va a ganar Bielsa porque gestiona mejor un mal paradigma, ¿sí? El problema nuestro es que tenemos un mal paradigma, además mal gestionado. Argentina, por ejemplo, tiene un mal paradigma de modelo educativo, pero relativamente mejor gestionado. Y entonces tiene resultados un poco mejores. Entonces, primero, ¿qué es lo del paradigma que tenemos que cambiar? Nuestro paradigma de la educación media es elitista, contenidista y desarticulado, ¿sí? Asignaturista descoordinado, digamos. Es decir, es un conjunto de asignaturas bajamente relacionadas entre sí, ¿sí? No integradas como un conjunto de propósitos de aprendizaje, en un modelo que usa la repetición como si fuera el viejo preparatorio de los años 50 para ver quién puede llegar a la universidad, es decir, como sistema de filtro, no como sistema de construcción de ciudadanía. Cuando hablamos del ADN, tanto jorobar con el ADN de la primaria nace como constructor de ciudadanía. El ADN de nuestra media nace como filtro meritocrático para ver quién puede ir a la universidad y después conseguir un título, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que hoy, para este país, la construcción de ciudadanía y de convivencia es con una media que construye ciudadanía y convivencia, no solo que prepara para la universidad, ¿sí? Entonces, el primer problema que tenemos es un problema de paradigma, elitista y descoordinado asignaturista y contenidista. Es decir, lo que me dan las materias son contenidos y rutinas mecánicas. No me dan de nuevo esa habilidad para pensar, para aprender a aprender, etc. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo, por lo menos en mi época, yo tengo 49, era así. Yo cuando aprendí matemática en secundaria, cuando aprendí a despejar la X, los escritos eran una ecuación. 8x más 6 igual tanto, despeje la X, ¿verdad? Y uno lo hacía bien o lo hacía mal, le quedaba la coma para un lado o para el otro, mejor o peor, y bueno, ahí veía si la profe le ponía buena nota o mala nota. La prueba PISA, que mide competencias, dice lo siguiente, dice, yo para ir en un barco desde Oslo a Lisboa me lleva tanto tiempo con una vela de tal tamaño y con tanto viento a favor. Tengo que llegar 10 horas antes. Intente averiguar si puedo conseguir una vela, cuánto más grande tendría que ser o cuánto más viento tendría que tener. Esto se resuelve con un sistema de ecuaciones. Pero a diferencia de la forma en que evalúa secundaria, que pone una ecuación y la hace lo más difícil posible en su mecánica, ¿sí?
La ecuación que nos piden, la otra es bastante fácil generalmente en números, pero nos piden que leamos un texto y que lo entendamos, que seleccionemos la información pertinente, que elijamos el instrumento adecuado para resolver el problema y luego que apliquemos la mecánica. Eso es competencias. Lo otro es mecánica, ¿sí? Entonces, tenemos que avanzar hacia un modelo en secundaria que integre más las asignaturas bajo la idea de un marco curricular común de competencias. Nosotros no precisamos currículums desintegrados de cada asignatura. Precisamos que desde los 4 a los 17 años haya una hoja de ruta clara de las habilidades, competencias y capacidades que queremos que los chiquilines desarrollen. Ese documento fundacional no existe en nuestro país. Es la revolución pedagógica y didáctica que se viene dando en los últimos 30 años en el mundo. Los marcos curriculares comunes. Uruguay no se ha sumado Colombia, Perú, se ha sumado Brasil, ahora se está sumando Chile, se ha sumado México, Uruguay no se ha sumado a eso. Y por lo tanto seguimos teniendo un currículum extenso y poco profundo en primaria y después 14 currículums diferentes multiplicado por 6 grados diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos que construir eso y tenemos que poner las asignaturas y la labor docente al servicio de ese marco curricular común. ¿Sí? Ese es el trabajo en el aula, al servicio de ese conjunto de competencias. Entonces, tenemos este primer problema, tenemos un segundo problema en el sistema, que es un sistema que no se autoevalúa, con excepción de las pruebas PISA y las pruebas CERCE, que se llaman, que se hacen en primaria. El sistema luego no se autoevalúa, no tiene instrumentos de autoevaluación. Tiene un instrumento muy interesante, que es lo que se llama evaluación formativa en línea, que se hace a partir del Plan Ceibal y del equipo de la unidad de la Administración Nacional de la Educación Pública liderado por Andrés Peri, que es de primer nivel, y que trabajan sobre la idea de que el chiquilín puede hacer una prueba en pantalla y le devuelven al docente inmediatamente en tiempo real en qué áreas está mejor, en qué áreas está peor su clase en comparación a otras clases, y eso le permite al docente a su vez orientarse a recursos pedagógicos que le sirven para mejorar trigonometría o historia o lo que fuere, ¿sí? Sin embargo, ese instrumento que tenemos se usa solo en primaria, no se usa en la educación media. Ha habido resistencias, ¿sí?, a su incorporación en la educación media, en parte porque los propios cuerpos docentes dicen no, pero estas cosas evalúan muchas cosas que yo no doy. Es decir, competencias y habilidades cuando yo doy contenidos, ¿sí? Entonces, parte del desafío es cómo hacer una reforma estructural que integre estos componentes curriculares con estos componentes de evaluación y permita generar un sistema de evaluación que hace con que el sistema aprenda. Es decir, un sistema educativo, por definición, evalúa para aprender, ¿sí? Y si bien evaluamos a los estudiantes cotidianamente y lo hacemos repetir, instrumento que a mi juicio es erróneo y no útil para la mejora de los aprendizajes, no nos evaluamos como sistema. Entonces ese es un segundo elemento clave que tenemos que desarrollar. El tercero no refiere solo a un problema de paradigma, sino a un problema de gestión. Yo no sé, muchos de ustedes me imagino que han desarrollado tareas empresariales, ya sea como propietarios o como gestores, o administración de unidades grandes. Imagínense que yo les digo, mire, usted tiene, por ejemplo, 76 locales en donde vende diferentes cosas, y usted va a gestionar sus recursos humanos de la siguiente manera. A todos sus empleados y empleadas le va a decir que todos los años pueden elegir a qué lugar de estos 76 locales quieren ir, ¿sí? Ese es el modelo de la enseñanza secundaria. Todos los años los profesores eligen a qué liceo y qué horas van a tener, ¿sí? Ese sistema, además de ser absurdo desde el punto de vista lógico, ¿sí?, desde un punto de vista de eficiencia, es profundamente regresivo en términos de cómo distribuimos nuestros recursos. Porque ¿cómo eligen los docentes? El docente elige por antigüedad, ¿sí? Eligen los docentes efectivos por antigüedad. ¿Dónde eligen los docentes grado 7 efectivos? Eligen el Liceo Yaba, el Liceo Zorrilla, les estoy diciendo Montevideo, otros liceos de la costa, y en el interior generalmente los liceos número 1, ¿sí?, que son los liceos de la capital. A estos liceos asisten los sectores medios altos y altos, ¿sí? ¿Dónde elige el docente interino o el docente grado 1? Cerro Norte, etc. Es decir, nosotros, además de que los hacemos rotar como locos, además de que no les damos estabilidad, y además
de que todos los años hay que reconstruir la comunidad educativa porque no sabes cuántos docentes te quedaron y cuántos no. Además de eso, pagamos per cápita más por el alumno de clase media y alta que por el alumno de clase humilde. Es decir, per cápita, por ese sistema de elección de horas que tenemos. Dividan ustedes el salario de 40 docentes grados 1 o interinos por el número de estudiantes y dividan después 40 docentes grados 7 por el número de estudiantes. Ese es el per cápita diferencial de cómo el sistema educativo en media gasta. ¿Sí? A diferencia de primaria, que hace tiempo entendió que está en un mundo desigual y por lo tanto tiene escuelas de tiempo completo en las zonas más carenciadas. ¿Sí? Media nunca asumió eso, en parte por su ADN anterior, porque es elitista. Siempre asumió que en verdad está para filtrar y que lleguen los mejores, no para construir ciudadanía, no para generar capacidades básicas para todos. Bien, es imposible construir comunidad educativa con ese modelo de selección de centro. Y como yo lo que preciso es un marco curricular común que me permita a los centros tener mayor autonomía para aterrizar ese marco curricular común en una estrategia pedagógica y que le dé al docente lo que debe tener, todas las herramientas para tomar las decisiones en el aula. Ese es el rol fundamental del docente, tomar la decisión pedagógica en el aula. ¿Sí? Para construir eso yo tengo que tener comunidad educativa y con este modelo de selección de horas es imposible tener comunidad educativa. ¿Sí? Entonces estamos trabados por varios lados para poder avanzar, pero en el medio lo que hacemos es una máquina de triturar chiquilines y de triturar profesores. Eso es lo que nos pasa en el sistema educativo hoy. ¿Sí? No es culpa de un individuo, no es culpa de los docentes, no es culpa de los estudiantes del contexto sociocultural bajo. Es culpa de un sistema que está armado para expulsar y para dotar de contenidos irrelevantes muchas veces en contextos educativos complejos. Entonces, obviamente, eso termina no funcionando bien. Por lo tanto, el cambio que se requiere es un cambio sistémico. Y acá voy a la última parte de mi presentación. Ustedes saben que yo integré las filas de este último gobierno como subsecretario, como viceministro de Educación, y finalmente opté por retirarme debido a que no veía las condiciones para poder desarrollar el tipo de cambio estructural que yo creo que nuestro sistema requiere. Eso no quiere decir que no haya colegas haciendo esfuerzos desde dentro del sistema que son muy importantes. Acá no es un tema de buenos y malos, ¿sí? Es un tema de desde dónde empujamos. Yo sé que Rotarios, y en particular el capítulo de ustedes, Aguada, tiene hoy un compromiso muy importante con la educación. Y en eso desarrollan un conjunto de actividades. Se precisa toda la aldea, se precisa toda la comunidad para transformar a nuestros sistemas educativos. Y se precisa hacerlo desde los ámbitos locales, desde los espacios de apoyo de la sociedad civil, de instancias como esta, a iniciativas, desde la heroica labor, por ejemplo, del Padre Mateo, con quien queremos conversar desde la iniciativa ciudadana que estamos planteando, pero se precisa también construir una alternativa de cambio estructural. Es decir, porque si no, somos muchos empujando desde diferentes lugares, pero no logramos constituir una alianza para el cambio, un movimiento para el cambio de las reglas de juego, de las estructuras mismas del sistema. Porque si no, siempre estamos con un vaso sacando agua de un bote que tiene un agujero así de grande y no dan los vasos por más esfuerzos que hagamos. Entonces tenemos que cerrar el buraco del bote, tenemos que lograr efectivamente un cambio estructural. Y ahí les quería contar de Iniciativa Ciudadana EDUI 21. Es, a propósito, una convocatoria que cubre todo el arco político, de personas que creen que la educación es un problema y que debemos transformar la educación. Y luego un comité técnico académico que también es de múltiples fuentes y lugares. Vienen del propio sistema educativo, son directores, inspectores, pedagogos, vienen de los investigadores de las universidades sobre la educación, vienen de gente como yo y otros que hemos estado involucrados en los procesos de toma de decisiones en materia educativa, y vienen de técnicos específicos, curricularistas de la matemática, curricularistas del lenguaje. Y ese grupo de gente que se ha constituido procura contribuir a lo siguiente, a forjar una hoja de ruta de transformación estructural de la educación de aquí a los próximos 10 o 15 años. ¿Sí? Para ello va a elaborar una propuesta. Pero entre la hora y la elaboración de la propuesta hay mucho para hacer. Y para ello va a desarrollar actividades. ¿Cuáles? Una de las cosas, y aquí es donde le pido a Rotarios en general, no solo a Aguada, que nos ayuden, es algo que no esperábamos y que
sucedió, que es grupos en el territorio del país, desde zonas de Tacuarembó, pasando por Colonia Valdense o por la ciudad de Rocha y Castillos, nos llaman y dicen queremos constituir un capítulo de EDUI territorial. ¿Sí? Son grupos de docentes, grupos de personas referentes de la comunidad, etc. Cuya función sea dinamizar el debate, plantear iniciativas, buscar innovaciones. Bueno, estos cabildos la idea es forjarlos a nivel de todo el territorio nacional. ¿Sí? En todo el territorio nacional generar capítulos de EDUI, cabildos EDUI 21, que serán de mayor o menor intensidad, de mayor o menor consistencia, pero que podrán aportar a que las escuelas y los liceos tengan aire para el debate, a que los referentes empresariales, locales, se involucren con la educación cuando ya no lo están, o encuentren nuevos caminos de involucramiento con la educación. Entonces, esta es una de las funciones que queremos cumplir y es importante poder para ustedes mostrar, digamos, y comentarle a otros capítulos, a otras casas, lo que estamos intentando hacer, a ver si esto puede llegar a todo el territorio nacional. Lo segundo que vamos a estar haciendo es un conjunto de actividades con docentes, con cuerpos inspectivos, con directores, en donde la idea es trabajar con ellos para generar una masa crítica que entienda lo que es un marco curricular común, que entienda lo que son los nuevos modelos de evaluación, que debata, que discuta, pero que vaya incorporando. Hay muchos docentes que ya lo incorporaron y por eso están sumados a esta iniciativa. Hay otros que queremos invitarlos a seminarios de 200 personas y luego a talleres en profundidad de 40 personas. Porque precisamos, por un lado, un gran movimiento territorial, por el otro lado, una masa crítica interna que dice, acá hay un camino hacia donde podemos ir. ¿Sí? Y no es que me estén sacando el librito de contenidos de historia de segundo año y no me den nada. Hay otras herramientas para trabajar y para desarrollar estrategias pedagógicas. Lo tercero, queremos generar una gran red virtual. No hablamos de miles, no hablamos, yo diría, ni siquiera de decenas de miles. Queremos llegar a cientos de miles. ¿Sí? Una red que empieza en una página, que genera foros de debate y que constituye un clamor ciudadano para pensar y transformar la educación de nuestro país. ¿Sí? Y, por último, queremos desarrollar como un conjunto de actividades concretas diálogos técnico-políticos con los partidos y con los actores vivos de la sociedad, con los empresarios, con los sindicatos, etcétera, para llegar a una propuesta integral y para ponerla sobre la mesa cuanto antes sea posible en el próximo año y medio, 2 años. ¿Sí? Estas son las tareas que se propone EDUI 21. La página web de EDUI 21 es edui21.com.org. Se puede entrar allí y estamos buscando eso, adhesiones. Adhesiones a la misión y visión que se plantea EDUI 21, adhesión a un documento fundacional que marca las grandes líneas de trabajo y adhesión obviamente también, pasando el sombrero, ¿sí? Con todos aquellos que quieran contribuir a este momento fundacional de EDUI 21, porque por más que hoy, en mi caso por ejemplo, yo solo integro la parte honoraria de la iniciativa, va a haber que tiene que existir una estructura mínima rentada para poder llevar adelante todas estas acciones. Ya se cuenta con apoyos de diferentes fundaciones, pero procuramos que el grueso de los apoyos no provenga de grandes empresarios o grandes fundaciones. Si bien eso es un fondo semilla que es necesario y al que estamos abiertos, obviamente, para poder empezar. Sino que provenga de cientos de miles, o por lo menos de decenas de miles de personas que se vayan sumando a la iniciativa. Entonces, bueno, les presenté un poco que se nos va la vida en esto, algunas de las causas y problemas y propuestas que deberíamos manejar para poder cambiarlo. Y esto, que no es más que una iniciativa más, pero que procura, entendiendo que hay un bloqueo en el sistema político y en el gobierno para poder avanzar en ciertas transformaciones, procura apoyar, incentivar y empujar este conjunto de cambios que yo creo y varios colegas creemos necesarios. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas es que carecemos de una política de Estado en materia educativa. Es decir, no hemos logrado construir una política de Estado en materia educativa. Parte de lo que EDUI 21 quiere colaborar es intentar lograr eso. La educación es un sistema que puede parecer medio técnico esto, pero la reforma de la educación, cambiar la educación, tiene costos inmediatos y concentrados, ¿verdad? Es decir, sindicatos que van a parar, va a ser enseguida,
se le va a armar lío acá, allá, la gente va a salir a hablar. Costos concentrados e inmediatos. Y además, costos en plata, concentrados e inmediatos. Beneficios difusos y en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué político está dispuesto a jugar eso si no hay una política de Estado? ¿Qué político va a estar dispuesto a pagar costos concentrados, ¿sí?, e inmediatos para beneficios postelectorales y difusos? Un gran estadista, puede ser, o un gran acuerdo partidario que permita blindar esto y llevarlo adelante, ¿sí? Entonces, este primer problema me parece que es clave y efectivamente estoy de acuerdo. Y yo creo que uno de los problemas es, y esa es responsabilidad mía, como de otros colegas, los tecnócratas, como yo soy un técnico, ¿sí?, no hemos logrado convencer a parte de este elenco político de la importancia de pagar esos costos inmediatos, ¿sí? Esto tiene que ver en parte con el corporativismo. Tiene que ver en parte con un modelo en el cual creemos que confundimos el legítimo interés, el legítimo derecho de la defensa de los intereses del trabajador de cualquier sector con la idea de que esos trabajadores son quienes tienen que diseñar el sector, ¿sí? Son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Una cosa son los sindicatos que defienden sus intereses y los intereses de sus trabajadores. Otra cosa es la creencia de que ese es además el actor que debe definir el qué y el para qué de la educación, cuando eso lo debe definir el sistema político y la sociedad civil en su conjunto. Esto es una gran confusión. Además de algunos elementos técnicos. Yo le propongo la siguiente opción. Hay dos aviones. En este le digo, mire, aquí este tiene al mejor piloto que yo conozco y además lo construyeron estos aviones, a este avión lo construyó el gremio de pilotos. Este tiene un buen piloto y lo construyeron un conjunto de ingenieros aeronáuticos. ¿A cuál se sube? Una cosa es construir un marco curricular común, otra cosa es tomar las decisiones pedagógicas en el aula. Puede haber docentes que tengan los dos perfiles, por supuesto, y son necesarios para contribuir a los diseños, pero hay que diferenciar las funciones y hacerse cargo de aquel. Al nivel político le corresponde el qué y el para qué de la educación, ¿sí? Al nivel político y del ámbito técnico educativo le corresponde la gestión en instrumentos de eso, trasladarlo a instrumentos concretos. Y es el cuerpo docente al que le corresponde la decisión técnica más importante, la decisión pedagógica en el centro, en el aula, en la interacción con los chiquilines, en la bajada del marco curricular. Pero eso no puede confundirse con lógicas corporativas que pretenden lo otro. Desde el punto de vista de ideología, yo creo que allí... Ideología, porque él planteó, ¿no? Estado, ideología, corporativismo. Yo fui de Estado a corporativismo, ideología. En realidad, yo creo que sea desde perspectivas de izquierda, sea desde perspectivas de centro-derecha, más liberales, etc., hay espacio para un acuerdo respecto a un proyecto educativo de calidad, de excelencia y de inclusión, ¿sí? Es decir, hoy ninguno de los espacios ideológicos, ¿sí?, de los espacios ideológicos, estoy hablando en general, niegan la importancia de la educación como factor de inclusión, de igualación de oportunidades y de productividad y competencias. Ahora, de allí a que existan, tanto de un lado como del otro, personas o individuos que desvalorizan el componente educativo, que ese es otro tema que para mí no es ideológico, es un problema cultural, ¿sí? Eso sí, le hace mucho daño. Es decir, un país que cree que está bien no saber o que está bien aprender en la universidad de la calle y nada más, es un país que no entiende cómo funciona el mundo. A ver, hay tres formas en las cuales el Estado se puede involucrar con el tema de la educación, que no renuncian al principio de gratuidad, ¿verdad? Porque eso nadie lo está discutiendo, en la parte de educación obligatoria, por lo menos. Puede solo financiarlo, es decir, el Estado puede dar un voucher, un cupón, es decir, yo solo financio. Luego surge la oferta privada, que recibe ese cupón y lo transforma en cash. Es parte de lo que hizo Chile en su momento. No es exactamente así. Puede financiar y regular. Puede decir, yo financio con bonos, pero además regulo. Es decir, tiene que ser este marco curricular común, los docentes tienen que tener estos niveles mínimos de formación, los horarios son más o menos estos, genera un modelo regulatorio, pero en la medida en que usted respete esto, sí, usted es receptor de cupones de padres que llevan a sus niños a la escuela. O puede financiar
regular y proveer el servicio. Es el modelo nuestro predominante. Yo tengo discrepancias con respecto al modelo del Estado solo como financiador. Es largo, pero digamos, hay un problema de la discusión en economía de lo que es bienes públicos y bienes preferentes y si es eficiente, los mecanismos de mercado son siempre eficientes o no para solucionar algunos problemas de coordinación y asignación de recursos. No tengo nada en contra de modelos de financiamiento y regulación, creo que muchos países lo han hecho y Chile de hecho lo ha hecho y tiene algunos elementos positivos. Ojo, esa regulación puede llevar a muchas desigualdades si no se hace bien, ¿sí? El gran problema de Chile es que generó un sistema de descreme, es decir, las escuelas y liceos que recibían cupones y además tenían pago por metas, como lo tiene nuestro sistema de salud, ¿sí? Descremaban a los chiquilines con problemas. Les hacían una entrevista y decían, no, pero vos no te podés meter acá. ¿Por qué? Porque querían tener un grupo de chiquilines no problemáticos que venían de contextos. Entonces, regular eso siempre es complicado, mientras que en el sistema público en principio no hay filtro, ¿verdad? No hay descreme. Pero se puede regular. La reforma educativa de Chile actual es eso. Suprimen el copago, es decir, no permiten que un padre pague un poco más que otro, sino que es el bono del Estado, y suprimen el descreme. ¿Sí? Es decir, no permiten. Y lo otro es la provisión. Yo creo que en el debate actual de Uruguay, las iniciativas privadas que se vienen realizando, como Los Pinos, Impulso, Ánima, etc., tienen que ser bienvenidas. Son innovaciones útiles, necesarias. Pero, por la preocupación que tú planteas, el sistema uruguayo sigue siendo un sistema eminentemente público, financiado brutalmente desde las arcas públicas, y el 80% asisten a las escuelas públicas. Entonces, por el apuro que tenemos, no podemos esperar a ver toda la transición hacia el mercado, es decir, nos va a llevar 15, 20 años. En verdad tenemos que hacer una reforma estructural del sistema público, que la ventaja que tiene es que si tenés las cosas claras y tenés mando y lo aplicás, tenés esa orientación central que te permite acelerar un poco las cosas. Ahora, eso no quita que en ese modelo al que hay que ir es un modelo con mucho más articulación con la oferta privada. No tiene que verse como... El Estado no gobierna sobre el sistema educativo público. El Estado gobierna, en el buen sentido, sobre el sistema educativo en su conjunto, público y privado, y tiene que darle posibilidades a ambos ámbitos para interactuar y generar, bueno, incentivos, iniciativas, etc. Mi propuesta siempre ha sido una educación básica comprensiva que va de 4 a 14 años, preeminentemente pública, dominantemente pública, y una educación para jóvenes de 15 en adelante con un fuerte componente de articulación público-privado, para generar bachilleratos duales, para generar integración entre empresas y modelos educativos, lo que se llaman esos bachilleratos en donde el estudiante va 3 días a la empresa y 3 días al liceo propiamente dicho y se integra, bachilleratos tecnológicos, etc. Pero esa es una preferencia para Uruguay en particular, en donde veo el ingreso de lo privado más fuertemente después del modelo más comprensivo, que igual va a tener opciones privadas y debe tenerlas, y es muy tonta la discusión de verlo como enemigos en vez de verlo como elementos complementarios de una estrategia de país. Uruguay viene con problemas para construir un espacio de reforma estructural desde hace tiempo, pero yo diría que en verdad hay un último intento y es la reforma tildada tradicionalmente como la reforma Rama, ¿sí? La reforma que impulsa Germán es una reforma que en primaria muchos de sus elementos sobreviven, es decir, la escuela de tiempo completo, la expansión de la escuela de tiempo completo, la universalización en la cobertura de chiquilines de 4 y 5 años, ¿sí? Y la expansión de los sistemas de alimentación escolar a prácticamente todo el sistema educativo primario público, o por lo menos en todas las escuelas en donde se encuentran en contextos vulnerables. No hay un cambio profundo de la pedagogía y de los aspectos didácticos en primaria, ¿sí? No lo hay. Pero esos componentes que se hicieron, que además son claramente, digamos, por llamarlo de alguna manera, de corte socialdemócrata, es decir, digamos, procurando más inclusión, más recursos para los de abajo, etc., una parte de eso quedó. Luego hay otra reforma que para mí es interesante de ese proceso, del proceso Rama, que son los CERP, la creación de los CERP, centros de formación docente en el interior del país, orientados más por lógicas de área, ¿sí?, que por lógicas de asignatura, y además, bueno, un despliegue territorial importante. Eso se frenó y yo creo que, se frenó. No se siguió apostando a eso, yo creo que fue un error, efectivamente. Y luego está la muy discutida reforma de la educación media de Germán, ¿sí? La reforma de la educación media de Germán es ir de un modelo de asignaturas a un modelo de áreas. No sé si se acuerdan. Pasa de 12 o 13 asignaturas a 4 grandes áreas. No me acuerdo de mi viejo era sociólogo también. Y Germán, eran muy amigos.
Germán va corriendo. Eso que dicen que yo hice parte de la reforma Rama, no, se confunden con mi padre. Yo estaba estudiando en Estados Unidos, no podía estar haciendo nada con la reforma. Pero bueno, más allá de eso. Germán le lleva contento el programa del área a mi viejo y le dice, a ver qué te parece. Y mi viejo le responde, está buenísimo si vos podés dar clase en todo el país. porque el programa de Arias era, digo, Germán era una mezcla de hombre moderno y enciclopedista. Pero entonces siguió siendo un programa un poco contenidista, pero con todo. Tenía historia, geografía, sociología, economía, etc. Entonces, claro, los profesores, con razón, decían, pero yo no estoy preparado, a ver, no me pidas que yo pueda hacer esto. Entonces, eso generó una tensión importante y yo creo que el error que cometimos fue simplemente revertir el proceso y volver a un modelo de asignaturas en vez de corregirlo, ¿sí? Es decir, ver, bueno, cómo revisamos lo curricular, cómo vemos lo de formación docente, tal vez en vez de 4 áreas, permitir 6 o 7 actores que podían participar en las áreas, más de un docente en una misma área, pero en vez de eso refundamos el viejo modelo asignaturista. Yo lo que hice fue la evaluación del modelo Rama en el periodo posterior al modelo Rama, ¿sí? Porque ya había un 60% de la matrícula en el nuevo modelo de ciclo básico de áreas. Y los resultados que me daban era mejor retención, es decir, los chiquilines se iban menos porque se atacaba el modelo de docente taxi, ¿sí? Mejor flujo, porque se usaba la repetición mucho menos, ¿sí? Y se dejaba pasar al chiquilín. Y en tercero, cuando medías aprendizaje, no había mejora de aprendizaje. Era más o menos igual el viejo modelo asignaturista que el otro en términos de aprendizaje. Ahora, tenías mejor retención y mejor flujo. Yo hubiera construido desde ahí para mejorar el aprendizaje, más que volver al viejo modelo asignaturista, que sabemos que expulsa mucho más, ¿sí? Que tiene menos retención y que además genera una enorme ineficiencia, que es la de que 30% de los chiquilines de primer año se sientan de nuevo en las mismas sillas de las mismas aulas. ¿Sí? Eso es 30% de costo, en vez de usarlo para otra cosa. Entonces, yo creo que esa fue una reforma interesante, pero es una reforma que empieza a deshacerse con el gobierno de Valle. Ya, sí, Valle ya manda, la orden que manda Jorge es no hagamos más olas. Ya hubo mucho lío acá, bajemos la pelota. Y eso hace con que las corporaciones nuevamente y ciertos sectores, en particular de la enseñanza media, que habían quedado muy atacados, digamos, por esta reforma que no respetó parte del componente docente, eso es cierto, empieza a ser un proceso de restauración. Y luego, con el ascenso del Frente Amplio, finalmente se termina una restauración bastante completa del viejo modelo de educación media. Y yo creo que ahí cometimos, todos los actores que participaron en ello, bueno, yo no estaba de acuerdo, pero digamos, se cometió un error, como país se cometió un error. En formación docente hubo algunos cambios, pero se requieren otros. Y después hay una parte interesante de las transformaciones que empiezan con Rama y siguen en el periodo de Jorge Valle, y en el Frente Amplio se profundizan un poco, y es bueno, en el primer gobierno del Frente Amplio, que son los bachilleratos tecnológicos de la UTU. ¿Sí? Esas son iniciativas interesantes. Ceibal, obviamente, es una iniciativa sumamente interesante, pero un cambio estructural para ponernos a tono con el siglo XXI y para además enfrentar un modelo que claramente no funciona para construir ciudadanía y para permitirnos mínimos niveles de integración social con calidad de aprendizaje, no hemos logrado constituir en los últimos 30, 40 años, digamos, siendo Rama, para mí, la versión más interesante de algo que quedó a medias y que sobrevivió solo una parte. Se hizo la presentación pública de iniciativa de EDUI 21 hace aproximadamente 3 semanas, creo, una cosa así, y se hizo un conjunto de apariciones en radio y en televisión planteando lo que se buscaba. Y claro, estas son iniciativas que tienen un impacto mediático muy rápido, pero después hay que sostenerlas, ¿no? Yo tengo la suerte de que mis ingresos dependen del exterior a través de algunas consultorías que he realizado, y lo que hice fue tomarme 6 meses prácticamente sin trabajo para dedicarme a la conformación de esto, porque lleva mucho, mucho tiempo. Y entonces el desafío ahora es dar los primeros pasos. En marzo vamos a empezar con el ciclo de charlas con los docentes. Estamos buscando justamente las estructuras de financiamiento para grandes convocatorias a los docentes para generar una corriente de opinión docente. El 6 de diciembre ya se realiza el primer cabildo de EDUI 21 en Colonia Valdense. Y tenemos 2 cabildos más solicitados, uno en Rocha y otro, si tengo bien entendido, en Tacuarembó, pero puedo estar confundiéndome ahora. Estos cabildos, la idea es que van a convocar a los actores de los locales, de los espacios locales, para trabajar sobre iniciativas de innovación que no tienen por qué esperar a la propuesta de reforma, ¿verdad?
Y durante el año 2017 la idea es agendar un conjunto de diálogos técnico-políticos en donde se va a convocar a los partidos, sentarlos en una mesa, se va a convocar a los sindicatos de la enseñanza, pero al PIT-CNT en su conjunto también. Porque es el PIT-CNT los que nos dicen, son mis hijos los que no terminan la educación. Son mis trabajadores los que no pueden continuar su carrera porque no terminan el bachillerato. Lo que pasa es que eso generalmente se dice en un ámbito, pero no se dice en el ámbito público, ¿verdad? Y también en las cámaras empresariales, ya hemos hablado con las cámaras empresariales, convocándolas también, porque este es un tema de todos, no podemos seguir pretendo. Entonces, el 2017 es un año que tiene una línea de trabajo propositivo y una línea de diálogo técnico-político y de trabajo de masa crítica con los docentes. Y el 2018 la idea es consolidar una propuesta y integrarse a un debate amplio para que los partidos tomen posición y vayan construyendo, si pueden interpelarlos, políticas de Estado o avancen hacia algunos acuerdos básicos de políticas de Estado que incluyen un pacto fiscal. Esta reforma de la que yo le hablé, con docentes radicados, con marcos curriculares comunes, con extensión del tiempo de media, etcétera, requiere plata. Lo que no podemos hacer es poner plata para más de lo mismo, porque no funciona. Es decir, solo podemos financiar cambio. ¿Sí? Lo que tenemos es que financiar cambio, pero va a haber que financiar algo de cambio. EduI21, la página está. En la página hay una opción de aportes, porque parte de la respuesta es vamos a poder empezar cuando consolidemos un conjunto de recursos básicos que permitan una estructura rentada. Hoy la estructura rentada, que son 2 personas, que están full time para mantener esto, la mantenemos nosotros con una vaquita, digamos. ¿Sí? Pero UPM, Fundación UPM va a contribuir, Fundación Itaú también, etcétera, pero precisamos un aporte genérico de la población y de los referentes que se sumaron a la iniciativa y que se pueden sumar a la iniciativa, ayudándonos a consolidar este primer fondo semilla que permita largar en el verano una estructura rentada fuerte. Cuando gira el siglo, el primer vallismo va a tener una política clara de Estado, además con un acuerdo muy fuerte con un sector muy importante del partido blanco, digamos, en aquel momento, que es la construcción del modelo escolar. Es decir, miren que la universalización de la escuela primaria en Uruguay no es de Varela, es de los años 30, 40, y recién ahí, y no el egreso, llevó un tiempo más. Pero ahí hay una política de inversión, de construcción de los grandes cuerpos inspectivos, de avance sobre el territorio, con comunidades empresariales muy importantes. Es decir, se apeló mucho a los empresarios para abrir escuelas, ¿sí? A los empresarios rurales. Es decir, hay una confusión, a veces se piensa que el Estado uruguayo hizo todo desde arriba. No, el Estado uruguayo se alió con los poderes locales para el desarrollo de las escuelas rurales, por ejemplo. ¿Sí? Fue absolutamente clave. Pero hay una política de Estado hasta esos años. ¿Cuándo dejamos de tener una política de Estado? Después de la guerra de Corea, con un conjunto de ajustes erróneos que produce la economía, que es cuando declaramos la necesidad de masificar la enseñanza media. Por eso la primaria también tiene otras espaldas, porque nace y crece bajo una política de Estado, mientras que la media nace y crece con poca capacidad fiscal y sin claridad en sus fines. ¿Sí? Entonces tenemos una media desde el 60 hasta finales del siglo que no es política de Estado, que nunca lo fue. Que Germán intenta constituirla en una política de Estado, pero fracasa. Es decir, la reforma de la educación media sigue siendo el agujero que no logramos construir como política de Estado.